Buenas noches, amigos de la tertulia de CBC Canal 6. Nos hemos salido del ambiente normal donde nos hemos encontrado en los últimos días y nos hemos trasladado al centro de información ubicado en la Universidad Nacional Autónoma del Valle de Sula, y de antemano queremos agradecer a las autoridades universitarias y especialmente a las autoridades de salud porque nos han abierto este rincón para conocer más sobre el virus del COVID-19 en nuestro país. En esta primera fase de este trabajo nos acompaña el viceministro de Salud, el doctor Roberto Cosenza, para ir a conocer el principio del COVID-19 en nuestro país. Buenas noches, doctor Cosenza. Sí, buenas noches. Un placer poder estar acá con ustedes y poder mantener informado al pueblo de Honduras en estos momentos ante esta pandemia del COVID-19 a nivel mundial, y Honduras ha estado trabajando fuertemente. Nosotros nos hemos organizado aquí en la Universidad Nacional Autónoma con un comando integrado por mesas de las diferentes especialidades, entre ellas una mesa de epidemiólogos, mesa de clínicos, una mesa de comunicación, una mesa de gestión de la información, para poder realmente tomar las mejores decisiones en el departamento de Cortés, las cuales las hemos ido tomando día a día para poder implementar algunas acciones, entre ellas la más importante ante esta enfermedad, que antes no hablábamos de aquellas medidas de prevención que se requieren para poder evitar que más personas se enfermen del COVID-19. Se ha trabajado fuertemente, vamos a continuar trabajando, asegurando los servicios de salud para la población del departamento de Cortés. Vamos a irnos al inicio, amigos y amigas del programa En la Mira. ¿Por qué al inicio? Porque mucho se habla del caso índice o de los casos índice. ¿De dónde vinieron los casos índices de nuestro país? Que trajeron el virus en un principio y que después se comenzó a propagar. Bueno, sí, hemos ido avanzando con la información a tal punto que ya tenemos nosotros georreferenciado lo que son todos los pacientes diagnosticados con COVID-19, y tenemos también que los dos casos índices, cuando se diagnostican los dos primeros casos el 10 de marzo, que fueron una persona que procedía de España y llegó posteriormente a Tegucigalpa, en el cual lo tenemos nosotros marcado con este punto morado, que venía procedente de España. De igual forma, otra persona que venía procedente de Suiza, está marcada con esta línea amarilla, que llegó al aeropuerto Villeda Morales, luego fue desplazada lo que es al departamento de Atlántida, una persona que ambas personas ya están completamente sanas. Pasaron por este proceso del COVID-19, estuvieron atendidas, una aislada en su hogar y la otra persona que había sido hospitalizada en el Hospital Cardiopulmonar, que también tenemos todos los contactos que estas personas tuvieron en su momento, y que cómo comenzó la replicación del COVID-19 en el departamento de San Pedro Sula y en este municipio de San Pedro Sula. Doctor, si nos vamos al mapa anterior podemos notar algo. Sí son dos casos índice, pero vemos que vinieron casos también no solo de Europa, sino que también de Norteamérica, de los Estados Unidos. Así es, nosotros hemos georreferenciado todos los casos. Tenemos el que vino de Asia, que fue una persona que llegó en San Pedro Sula, infectó también a su hermana, y que cómo comenzó también la replicación, lo que es aquí en el municipio de San Pedro Sula, y posteriormente fue a otros municipios. Aquí tenemos todos estos casos nosotros ya georreferenciados, el lugar donde estas personas viven, para poder nosotros darles el seguimiento, y todas las personas que han requerido de un ingreso intrahospitalario. En este momento, si nos vamos siempre al mapa nacional, vamos a notar algo frente a todo el territorio nacional. Lo más afectado en este momento es el departamento de Cortés y el Valle de Sula, tal como nos lo muestra este mapa nacional.
Así es, nosotros tenemos que en el departamento de Cortés, que es el departamento más afectado hasta los momentos, donde tenemos que el 68.82% se da aquí en el departamento de Cortés. Ya cuando nosotros conformamos todo el Valle de Sula, estamos hablando de 771 casos ya notificados, en el cual son el 73.08% de los casos, predominando más en el municipio de San Pedro Sula, donde ya se han notificado 504 casos, abarcando el 47.77% de los casos. ¿Cuántos barrios y colonias aproximadamente solo en San Pedro Sula? Bueno, solo en San Pedro Sula, de los 759 barrios, ya han sido afectados 220 barrios y colonias, haciendo un total de 29.24% de los barrios y colonias que han sido afectados. Nosotros hemos estado trabajando en estos barrios en los cuales se han notificado el mayor número de casos para poder realizar el trabajo a nivel local. El trabajo comunitario es de mucha importancia con los equipos de respuesta rápida, identificando los contactos que han tenido ya los pacientes que han sido confirmados con COVID-19 y poder darles el seguimiento. En este momento hay una buena noticia con el tratamiento Catracho, donde ha trabajado la plataforma, donde se puede ya ir implementando lo que es un tratamiento profiláctico en aquellas personas que pueden ser posibles sospechosas de COVID-19. Correcto. Vamos a trabajar un poquito con el ingeniero Aminoel Martínez, que también es parte de este equipo, y comenzar a navegar en este mapa. Este es un mapa que se trabaja desde la Universidad Nacional Autónoma del Valle de Sula y donde poco a poco vamos a ir conociendo lo que es, primero, el mapa nacional. Ustedes pueden observar en este momento un color rojo, que son los casos actuales, activos, el color rojo es el casos activos, el color azul son los casos recuperados y lamentablemente estos puntitos negros con una cruz son los casos que han fallecido. O sea, es un mapa completo, georreferencial, y vamos a comenzar a estudiar en este caso el Valle de Sula. ¿Qué está ocurriendo en el Valle de Sula en este momento, que es la zona más afectada? Y fíjense que hay algo interesante en este mapa. Hay un color rojo, hay un color amarillo y hay un color verde. El color rojo es donde está el grueso de los casos de COVID-19. El amarillo son los casos que están, o las personas que están alrededor, que están más propensas a poder ser contagiados. Y lo verde son las zonas que tienen que estar en alerta y tomar mayores medidas. Eso es lo que nos indica, y vamos a pasar a platicar aquí con el ingeniero Aminoel Martínez. Ingeniero, feliz noche. Este es el caso a nivel nacional, todo el mapa nacional. Sí, buenas noches, mucho gusto. Este es un caso a nivel nacional, es un mapa de calor o de densidad o concentración de la pandemia, donde es el equivalente a una zona de alerta. Alerta roja, alerta amarilla y alerta verde. Es el equivalente también como a un semáforo, de que lo rojo es lo más peligroso. Y igual, depende del color, dependen también las acciones, la respuesta. No va a ser la misma respuesta en el amarillo que en el rojo que en el verde. Entonces, lo hemos hecho a nivel del país, donde fácilmente se visualiza que el sector de Valle de Sula es el más afectado. El único municipio donde no hay casos es en el Negrito Lloro. De ahí todos los municipios del Valle de Sula hay casos. De todo el Valle de Sula, solo el Negrito Lloro hasta el momento no tiene casos. Correcto. Sí. Y obviamente San Pedro Sula es el que tiene mayor casos, con casi el 50% de la población. Okay, perfecto. ¿Podemos ingresar a San Pedro Sula? San Pedro Sula, hemos visto el mapa, cómo están los departamentos, pero San Pedro Sula, hay que decirlo, es el municipio con más casos en este momento. Y lo mirábamos, y tal como nos decía el viceministro de Salud, el doctor Roberto Cosenza, 200 barrios y colonias afectados en San Pedro Sula. Si comenzamos a hablar de San Pedro Sula, ¿cómo lo tenemos divididos? ¿Por sectores? Efectivamente, por sectores, el sector noroeste
sector noreste, sector sureste, suroeste, Satélite, Río Hernández, Los Cármenes, Chamelecón, Cofradía y El Merendón. Si hablamos de menos a más, ¿cuál es el sector menos afectado por el COVID-19 en San Pedro Sula? El menos afectado es el sector del Merendón, con solo 2 casos, en la aldea de Berlín y en Buenos Aires de Bañaderos. Y el más afectado es el sector sureste, que lo vamos a visualizar, que prácticamente todo el sureste es el más afectado. Esta es la línea roja, estamos en línea roja, prácticamente cubre todo el primer anillo. En el sector sureste, que cubre los barrios de Medina, Concepción, Barrio Cabañas, Valle de Sula, Montefresco, Centroamericana, Vía Provincia, Aurora, Sunseri. Estamos hablando entonces que todo el sector sureste representa casos ya tiene por lo menos un caso en cada barrio y colonia del sector sureste. Efectivamente. Si hacemos un top 20 de San Pedro Sula, la pandemia va evolucionando en el tiempo y en el espacio. Por semana hay semanas pico, hay semanas que hay pocos casos, igual también en el espacio. Hace unas semanas la Jardines del Valle era la colonia que había más casos. Ya está en el 5º lugar, fue desplazado por Cabañas y por Barrio Medina. El Barrio Medina hace 3 semanas no presentaba ni un caso, ya presenta 17. Estamos hablando de las 2 últimas semanas y media, tienen estos casos de 17, solo en el Barrio Medina. Si vemos en pantalla, los barrios y colonias con más casos en San Pedro Sula: Barrio Cabañas con 18, Barrio Medina con 17, Colonia Santa Marta con 12, Barrio Sunseri con 10, y Colonia Jardines del Valle con 10. Después sigue Fecitrán y Satélite con 8. Es decir, que no han mantenido un mismo posicionamiento, sino que unos han crecido más rápidamente que con los casos en comparación a otros. Es correcto. Y el sector sureste representa un tercio de los casos, casi más de 32%, casi un tercio de todos los casos. Y en el sector 20, igual el sureste, que tiene mayores barrios y colonias que con COVID. Igual Cabaña está en el número 1, y si vamos a un mapa de calor, lo vamos a hacer en mayor desglose. Siempre es bueno, obviamente no se va a decir la calle y la avenida, pero por respeto a las personas, a las colonias. Pero sí hay un corredor bien interesante que igual sirve para que esta herramienta se utilice, para que las autoridades se enfoquen en estos sectores, en esas cuadras, en esas calles, donde se necesita la respuesta inmediata, la cual efectivamente se está haciendo en estos momentos. Nosotros notamos que hay como un caminito: Chamelecón, San José de Sula, La Unión, Montefresco, Cabañas, Medina, Sunseri. Prácticamente va como una especie de caminito, ingeniero Martínez, donde se van dando estos casos. Y si subdividimos a los barrios y colonias, por ejemplo en Cabañas, el sector Cabañas Norte es el más afectado que el Cabañas Sur. Entonces, ese es el objetivo de esta herramienta, que se desglose primero a nivel de departamento, a nivel de mancomunidades, a nivel de municipios, a nivel de barrios y colonias, sectores, y a nivel de cuadra, porque el problema hay que enfocarlo donde realmente está ocurriendo, y ese es lo que usted menciona. Hay un corredor desde Medina, Cabañas, pasando por Montefresco, La Unión, hasta llegar al sector de Chamelecón. Otro dato interesante: la pandemia comenzó en los sectores noroeste y suroeste, y tuvo un desplazamiento de oeste a este de la ciudad. Interesante el dato, por ejemplo, el de Los Cármenes. Los Cármenes, ese fue el último sector donde se dieron casos. Y si vamos a Los Cármenes, el desglose del sector, en el subsector de Locotillo, donde está el relleno sanitario, hasta la semana pasada no se registraba ni un caso, pero ya se dieron 2, en el Locotillo y en Saldívar. Se dieron 2 casos y habría que tomar algunas medidas porque el sector no está el relleno sanitario. Perfecto, y hay bastante acumulación de personas
que iban a hacer algún tipo de trabajo de búsqueda a los... Correcto. Sí, sobre todo los jóvenes, los niños que están trabajando, que son pepenadores, con sus medidas, hoy más que nunca. ¿Qué ocurrió en el sector noreste? Si fue ahí donde comenzaron los primeros casos, ¿cómo es que el sector noroeste los casos no han aumentado, pero sí han aumentado en el resto de la ciudad? No, el primero fue el noroeste y el suroeste. Y hay una particularidad bien interesante. El noroeste, que son las colonias de Jardines del Valle, la Universidad, la Cerón, la Colbizula, la Tara, es el segundo sector del que se dio el caso número 2 en San Pedro, pero es el único sector donde no se reporta ningún muerto. Entonces, algo está pasando positivo que no se ha reportado ningún muerto en ese sector. Okay. Si usted me está hablando de que en estos sectores, noroeste y suroeste, no se han reportado víctimas, noroeste, solo noroeste no tiene víctimas. Noroeste no tiene víctimas y el Merendón. Pero ese sí es bien particular este caso, que no tenga, y que tiene también más recuperados también. Entonces hay algo bueno que se está haciendo en ese sector que digno de imitar. ¿Cuál es el sector entonces que representa lamentablemente más fallecidos en San Pedro? El sureste. Es el que más casos tiene y es el que más víctimas. Y no tiene mucho recuperado. Bueno, esto es una pregunta que se la vamos a formular al doctor Roberto Cosenza, si nos viene a ayudar acá y nos explica qué ocurre en estos sectores. Un sector noroeste que hay más recuperados, no hay víctimas, y un sector suroeste que hay menos recuperados, más víctimas y más casos. Mire, son muchos los factores en el cual nosotros podríamos ver en estos lugares. La parte cultural influye bastante en las medidas de prevención que nosotros podemos estar utilizando. Otra de las situaciones es de que también en estos otros lugares las personas han estado tomando más esas medidas de precaución, como el no salir de casa, el uso de mascarilla, el lavado frecuente de manos. Hay lugares que las están asimilando un poco más que otros lugares. Otra de las situaciones en el cual nosotros por eso vamos a trabajar fuertemente en procesar el mayor número de pruebas que se requieren para poder ir descartando estos lugares donde se tienen menos casos y lugares donde se han notificado el mayor número de casos. También nosotros tenemos que trabajar en estos otros lugares es en procesar las muestras de las personas que ya podrían estar en una segunda muestra control para poder ver que estas personas ya puedan estar en una fase sana. ¿Qué se debe de hacer en este momento en San Pedro Sula? Cuando ya vemos que el efecto multiplicador ha comenzado, que siempre en los últimos días el reporte es San Pedro Sula prácticamente con casi el 50% de los casos que se dan a conocer. Bueno, mire, hay que recordar de que la mayor parte de población vamos a pasar por una inmunidad comunitaria, donde las personas nos vamos a enfermar, nos vamos a contagiar y no vamos a desarrollar síntomas. Eso es lo que va a pasar. El COVID-19, lo tenemos que tener bien claro, llegó a nuestro país, pudo haber llegado para quedarse a vivir con nosotros. Es algo que no lo vamos a terminar en dos semanas. Puede ser que todo el año nosotros vamos a estar con COVID-19, así como han llegado otras enfermedades y se han quedado a vivir con nosotros. Así llegó la influenza, así llegó el VIH, así llegó el dengue también a nuestro país y hemos aprendido a convivir con él. Así va a pasar con el COVID-19, donde nos tenemos que preparar como población. Nosotros estamos por eso preparando los hospitales, pero el éxito va a estar en el nivel comunitario, donde la persona que se enferme no vaya a requerir de un hospital para poder recibir un tratamiento, sino de que las medidas de prevención que se requieren y sobre todo de que el 80% de personas vamos a pasar como un resfriado común que nosotros vamos a lograr desarrollar, otras personas no van a desarrollar síntomas. De igual forma, ya a estas alturas
Ya hay personas que ya están curadas del COVID-19 que ni cuenta se dieron porque no se desarrollaron un examen de laboratorio para que se les notificara de que era COVID-19. No se sintieron mal en ningún momento y no buscaron ayuda médica. Así que estamos en esa etapa de poder desarrollar una inmunidad comunitaria la mayoría de esta población. Me gustaría, ingeniero, poner el mapa de San Pedro, poner el mapa general de San Pedro, para que ustedes miren cómo luce San Pedro Sula en torno a toda la magnitud de los casos de COVID-19 en este momento, donde prácticamente San Pedro Sula, doctor Roberto Cosenza, son pocos ya los sectores que no están marcados por el COVID-19. Sí, bueno, mire, aquí lo que podemos nosotros es ver en San Pedro Sula comparado a otros departamentos de que San Pedro Sula prácticamente ya está desarrollando esa inmunidad comunitaria, cosa de que otros departamentos van a iniciar en este momento. Por lo tanto, en San Pedro Sula vamos a tener un descenso antes que otros departamentos. Lamentablemente, vamos a ser el primer departamento con el mayor número de casos de COVID-19. Nos va a dejar esto una oportunidad de ya tener mejores diagnósticos, el sistema de salud más fortalecido en otros departamentos, porque ya vamos a tener una experiencia en el departamento de Cortés. Nos tocó aquí en nuestro departamento vivir esto. Por lo tanto, es seguir trabajando y fortaleciendo los hospitales para aquellas personas que vayan a requerir de cuidados intrahospitalarios. Esta enfermedad está cambiando día a día. Lo que antes era, hoy no es. Anteriormente decíamos de que teníamos que prepararnos con el mayor número de ventiladores para poderle dar respuesta a la población. Hoy en día se sabe de que el 88% de personas que requieren de cuidados intensivos lamentablemente fallecen. Un 12% son las personas que se recuperan y que tenemos que trabajar fuertemente en las primeras etapas del COVID-19 para evitar llegar a esta etapa intrahospitalario. Hoy en día algo que está favoreciendo es el diagnóstico oportuno y a tiempo. La persona que con ventilación no invasiva está dando muy buenos resultados para no poder entrar en esta etapa crítica que muchos pacientes han entrado. Me gustaría, no sé, si podemos ver el departamento de Cortés, porque a mí me gustaría tocar un punto clave con el doctor Roberto Cosenza. El departamento de Cortés, prácticamente en sus 12 municipios hay casos positivos ya. El departamento de Cortés hay contagios en los 12 casos. Pero cuando revisamos la red hospitalaria y cuando vemos el municipio que en realidad se está preparando y tiene camas, y tiene personal médico, tiene personal de enfermería, es San Pedro Sula. ¿Qué va a ocurrir, doctor Roberto Cosenza? Si comienza un municipio a generar casos como lo está generando San Pedro Sula en este momento, un Villanueva, un Choloma, un La Lima, un San Manuel, un Potrerillos, que no tienen la estructura de camas que está montando San Pedro Sula, como lo que está haciendo el alcalde Armando Calidonio en el gimnasio municipal, lo que está en Expocentro, lo que está en el colegio de ingenieros. Prácticamente a San Pedro Sula le tocaría absorber no solo sus pacientes, sino que los pacientes de los alrededores. Mire, nosotros hemos fortalecido lo que son los hospitales básicos que pueden tener estos lugares que los tienen, como lo es Puerto Cortés. Tiene sus salas de aislamiento, sus salas preparadas para atender lo que es pacientes con COVID-19. Lo mismo el Hospital de Progreso también,
en el cual tiene su sala de aislamiento preparada para atender pacientes con COVID-19. Se han identificado en algunos lugares donde se tiene el mayor número de casos, como ser Villanueva, Choloma, que ellos pueden llegar en un momento a tener sus salas de aislamiento. Hasta los momentos nosotros no tenemos colapsado lo que es el nivel hospitalario. Se tienen camas tanto en el Hospital Leonardo Martínez como en el Hospital Mario Catarino Rivas. El día de hoy hemos estado trabajando con la municipalidad para que este establecimiento del gimnasio municipal esté preparado para atender una tipología de pacientes, como ser el paciente leve, que no requiere de cuidados más especializados, que no esté en una etapa intermedia, puede ser atendido allí, va a tener capacidad para más de 50 camas, pero como le digo, no es ese el objetivo, que el paciente vaya a requerir llegar a una cama. Ahorita nosotros estamos a tiempo para fortalecer todas aquellas medidas a nivel local, fortalecer aquel trabajo que se requiere con los equipos de respuesta rápida y continuar orientando a la población a utilizar las medidas de prevención. Estamos trabajando fuertemente en ese tratamiento profiláctico que puede tener la persona para poder disminuir lo que es la carga viral, y que toda persona en un momento que se vaya a enfrentar a este virus le pueda dar el frente con una carga viral baja. Correcto. Ingeniero, si habilitamos Tegucigalpa, porque no quiero que se sienta el programa de esta noche como muy regionalista, para que el ingeniero nos cuente qué ha ocurrido en Tegucigalpa en las últimas semanas. Tegucigalpa parecía que no tenía problemas, Tegucigalpa parecía que pasaba desapercibido ante el COVID-19, y vemos, ingeniero, un destello de puntos rojos en Tegucigalpa, y se ha dado el efecto multiplicador. Efectivamente, en Tegucigalpa ha habido un ascenso en la última semana, y puntualmente en un sector que es cercano al aeropuerto Toncontín, el sector denominado La Rosa, y en Las Torres. Ahí había un incremento, ahí se ha focalizado el incremento de la última semana, reportando la colonia La Rosa como el primer, en número uno en cantidad de casos a nivel nacional, en la colonia La Rosa. A nivel nacional. ¿Cuántos casos? 21. Y primero era la Lincoln, después era La Rosa, y ahora la Rosa le pasó por mucho. Y es solo el primer lugar, seguido de Cabaña a nivel nacional, y tercero Medina y cuarto la Lincoln. ¿Podemos tener el mapaje, el top de Tegucigalpa? Sería interesante conocer ese sistema. Doctor Roberto Cosenza, ¿qué sucedió en Tegus? ¿No se estaban haciendo pruebas o de repente el desorden? Ahí vemos el sector de La Rosa. La Rosa y Las Torres. Donde está la manito en este momento es Las Torres. ¿Qué ocurrió en Tegucigalpa? Ese desorden, que la gente comenzó a salir abruptamente a las calles, provocó ese fenómeno en Tegucigalpa, que parecía que se tenía controlado. Mire, aquí es donde yo le digo, es la inmunidad colectiva en cual nosotros estamos viendo, porque muchas de estas personas ya habían sido contagiadas de COVID-19 y no desarrollaban síntomas. Ya cuando sí se notifica el primer caso que desarrolla síntomas y nosotros vamos a darle el seguimiento de los casos ya positivos, es cuando nosotros comenzamos a hacer aquel pesquisaje y se va diagnosticando un determinado número de personas. De estas personas que nosotros vemos en la colonia La Rosa, muchas de ellas están completamente asintomáticas, sino que en una búsqueda de casos ellos dieron positivos sin desarrollar ningún síntoma. Creo de que el departamento de Francisco Morazán ha desarrollado un excelente trabajo realizando lo que son los cercos, pero va a ser inevitable de que nos enfermemos del COVID-19. La mayor parte de hondureños vamos a ser contagiados con COVID-19. Casos ceros en el nivel nacional fue en el sector de la Lincoln, donde ya el doctor aquí lo mencionó, que está la número 1, ya se recuperó la señora que venía embarazada de España.
Todo el sector este se llama el Carrizal. Aquí fue el comienzo de toda la pandemia a nivel nacional. Otro sector afectado es de la Camposielo. ¿Cuántos barrios y colonias de Tegucigalpa están afectados por COVID-19? Que por lo menos tengan un caso de COVID-19. 17. 17. Sí. 17 colonias. Bien, esto es lo que ocurre en la capital de la República. Quería mencionar un caso particular de manera positiva. En el municipio de Esparta, tiene 2 aldeas con casos, una que se llama Aldea San José y la otra La Manga. Hay un fallecido, pero los demás casos ya están recuperados, el 100%. Interesante. Bien particular que... no se dieron más casos. No se dieron más casos. La respuesta aquí fue positiva, que todos están recuperados. Y se recuperaron hace 3-5 días. ¿Solo este fenómeno solo se ha dado acá? ¿No hay otro? Con esa particularidad solo hay en Esparta. En el caso de Copán, que solo registra un caso. Sí, ya está recuperado. También ya está recuperado. Sí. Aquí está. Ahí vemos el caso de Copán. Que está en la entrada. Correcto, en la entrada de Copán. En la colonia Vanessa específicamente. Ya está recuperada la paciente. ¿Cuándo vamos a comenzar a ver ese fenómeno, doctor, en el caso de San Pedro Sula, que es el que está más pintado de rojo? Comenzar a ver ese fenómeno de que comiencen a ver más los puntos azules que el punto rojo. Ahí tenemos San Pedro Sula, tenemos el Valle de Sula y una invasión roja. ¿Cuándo se podría comenzar a ver ese fenómeno? Bueno, ya la próxima semana nosotros podríamos comenzar a ver de que va a haber no la misma cantidad de puntos rojos que azules, pero sí van a ir aumentando lo que son los puntos azules, que significa que son personas recuperadas. Si nosotros vemos de que hay una gran cantidad de casos también que pasaron por el COVID-19 y que ya están recuperados, esto es lo positivo ante la población, de que muchas personas se van a recuperar del COVID-19, pero tenemos que también preparar a aquellas personas que tienen una enfermedad asociada a que se mantengan estabilizados con sus enfermedades de base, como ser los hipertensos, los diabéticos, los asmáticos, los epilépticos, que estas personas se mantengan un equilibrio con su enfermedad de base. Doctor, hay algo interesante, si nos movemos un poco para acá, doctor. El fenómeno que está ocurriendo lamentablemente con las personas que han fallecido. Es un momento de dolor y pareciera que en nuestros cementerios no se está actuando de la forma correcta y que la sociedad también no está actuando de la forma correcta. Aquí, Carlos, el llamado es a la población. Debemos de ser solidarios en este momento con aquella persona que sea contagiada con COVID-19. Creo que ninguno estamos exentos a no contraer el COVID-19. Todos estamos en riesgo en este momento y no puede ser de que nosotros discriminemos a un vecino, a un amigo por tener el COVID-19. Lo mismo ha pasado. Creo de que el funeral de un ser querido es un acto doloroso para nosotros, en el cual estamos acostumbrados a acompañar hasta en el último momento a cualquier familia nuestra, y no puede ser de que nosotros no dejemos, sin embargo, de que puedan tener una sepultura digna una persona que haya fallecido de COVID-19. Hemos visto en muchos municipios que los han cerrado, no dejar pasar el cadáver que ya viene en su última morada, una persona que puede ser enterrada dignamente en su municipio. Yo creo de que muchas personas pensamos en ese momento, Carlos, en el último adiós, y ya tenemos hasta visto en qué cementerio quieren de que nos entierren. Así que el llamado es a la población. El COVID-19 no se va a pasar porque una persona va en un ataúd completamente hermético, porque así van, no se va a pasar. Usted está en su casa, no tiene que salir al entierro, pero sí dejar que los familiares le puedan dar una sepultura digna a una persona que falleció de COVID-19.
Doctor, el otro fenómeno que está ocurriendo, hay equipos que andan trabajando, brigadas médicas, andan los médicos cubanos, médicos hondureños, microbiólogos, y lamentablemente no se les están abriendo las puertas de muchas casas en muchos barrios y colonias y no pueden cumplir con el objetivo de hacer su trabajo. Mire, por la pena o por el miedo a la sociedad, no podemos nosotros realmente realizar un trabajo que se está haciendo casa por casa. Yo creo de que tenemos que buscar ayuda por miedo a la sociedad. Si presentamos síntomas, no nos quedemos en casa, busquemos los establecimientos de salud que ya han sido prediseñados para poder atender los pacientes con COVID-19. Por lo tanto, acudamos al establecimiento de salud más cercano. Abramos nuestras puertas a los equipos de respuesta rápida, en cual se han conformado por médicos, enfermeras, microbiólogos, para poder salir a hacer este trabajo de campo que es bastante costoso. De igual forma, el personal de salud andan también en riesgo, pero andan haciendo el trabajo de la mejor manera para poder tener el mayor número de personas diagnosticadas con COVID-19 y poderles dar el tratamiento que requiere una persona en caso de ser diagnosticada con COVID-19. En las redes se filtraron audios diciendo de que esta gente andaba haciendo pruebas y que las pruebas eran falsas o que las pruebas más bien iban a causar un daño. ¿Esto es falso o es verdad? Esto es completamente falso. No hay que dañar a nuestra población. Yo creo de que los hondureños debemos de ser muy solidarios con toda la población en este momento. Aquí es cuando nos tenemos que ayudar nosotros, entre familias, entre amigos, entre conocidos. Todos estamos en riesgo de poder contraer el COVID-19 y el día de mañana puede ser un miembro nuestro y yo creo que a nadie le gustaría que lo trataran de la forma que hemos tratado a muchas personas ya diagnosticadas con COVID-19. Tampoco andan aplicando pruebas rápidas, ¿no? Son trasladados a los lugares para hacerles el PCR. Así es, el examen que se está haciendo es el PCR en tiempo real, es un examen bastante costoso, el cual tiene un costo de más de $100 cada prueba de estas que se hagan en tiempo real. Por lo tanto, es importante que nosotros nos dejemos guiar por las autoridades de salud que en este momento se han desplazado. Concluyo con una pregunta. Pasado mañana miércoles hay que tomar una decisión, termina el toque de queda absoluto para el departamento de Cortés, el Progreso y Oro y Las Vegas, Santa Bárbara. La recomendación del doctor Roberto Cosenza es, ahí concluye, y se puede salir con el dígito diario o nos vamos a la primera opción que usted dio la semana anterior cuando pidió 14 días. Tenemos que seguir siendo ordenados en este proceso. Este es un tiempo en el cual con orden, educación, nosotros lo vamos a superar. Todo va a depender de los diagnósticos que se tengan en estos días, en el cual nosotros estamos evaluándonos, para poder ser responsable en el momento de tomar decisiones. O sea, todavía está en stand-by. No se sabe qué puede ocurrir el día miércoles. Sí, tenemos que esperar aún mañana martes que se tenga realmente la cantidades por laboratorio de personas diagnosticadas y de personas ya recuperadas por COVID-19. Queremos agradecer esta noche la amabilidad que ha tenido el ingeniero Aminoel Martínez, al viceministro Roberto Cosenza de la Secretaría de Salud, a todo el equipo de voluntariado que nos hemos encontrado acá y a este trabajo que hay que decirlo es un trabajo 5 estrellas, este mapa donde todos los días, hay que decirlo, todos los días se está abasteciendo de información para tratar de llevar el recorrido o las huellas que va dejando el COVID-19 en cada municipio y en el territorio nacional. Con la cámara de nuestro productor Giovanni Rodríguez, nosotros mandamos a una pausa comercial y luego venimos con el análisis y con otra temática de esta noche en el programa En la Mira de CBC Canal 6.